Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 2. Renacido de la palma del diablo. Resumen. Cuando la única mano ofrecida en el infierno pertenece al diablo, la tomas. Sellas el pacto con el susurro de un nombre que ya no es tuyo. Para ver otro día, el precio es tu alma destrozada, los términos escritos con fría lógica y carne rota. Para sobrevivir al abismo del dolor, dejas que el fuego frío de lo prohibido queme tu humanidad, vaciando tu esencia y transformándola en una herramienta más afilada. Así que abraza el vacío, héroe olvidado. Deja que tu antiguo yo muera en silencio y contempla tu nueva voluntad de muerte con esos ojos dorados y deslustrados que nunca te pertenecieron. No la decepciones, héroe. Ella te espera, más allá de la agonía de ser humano. Nota del autor. Bueno, publiqué mi último capítulo el 14 de septiembre, y si hoy es 4 de octubre, eso significa que han pasado 20 días. 20 días en los que no pude escribir, aunque se suponía que ya había terminado mis estudios y estaba libre. Bueno, eso apesta. De hecho, había planeado publicar este capítulo mucho antes, el viernes pasado, pero ya saben cómo es la vida, ¿no? Al menos ahora que estoy de vacaciones, puedo prometer actualizaciones más constantes. Como máximo, y espero ser fiel a mis propias palabras, un capítulo por semana o semana y media, con suerte. Además, este también es un capítulo largo. Originalmente iban a ser 2 capítulos separados, pero la idea no me convenció, así que terminé fusionándolos en uno. Creo que funciona mejor así. El siguiente debería ser más corto de todas formas, así que bueno. Espero que te guste. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. El silencio se apoderó de la oscuridad del claro. El silencio inmediato que monopolizó cualquier atisbo de sonido surgió justo después de que aquella semielfa de túnica negra profanara el claro con su voz apática que parecía haber absorbido hasta el último eco de ruido. Incluso las bestias desprovistas de razón ahogaron sus aullidos espasmódicos inmediatamente después de que ella pronunció sus primeras palabras. Las bestias y el bosque daban la sensación de que, incluso en su irracionalidad, comprendían la profunda y antinatural profanación que emanaba de la autoproclamada bruja de apariencia infantil. Ante la mirada atónita de Natsuki Subaru, la figura de la pequeña semielfa permaneció impasible. Sus ojos Cian lo observaron intensamente. Como medir cada jadeo, medir cada temblor, medir cada contracción. Si hubiera que dar una referencia del panorama de la situación, lo más preciso sería comparar su mirada con la de un científico que observa a una rata de laboratorio con metódica indiferencia. Fue realmente una escena capaz de helar la sangre. Durante instantes que parecieron eternos, ninguno de los dos se movió. Sin embargo, esa figura no necesitó pronunciar más palabras ni hacer ningún gesto para que un miedo, casi tan primitivo como el miedo a la oscuridad, lo invadiera. Su mera presencia era suficiente para destrozar cualquier atisbo de calma que su alma destrozada pudiera intentar concebir. El miedo que le provocó este ser con el rostro de quien reconoció como Ryu-Susan era tan intenso que rozaba lo irracional. Los engranajes de su mente aún no podían procesar la impactante declaración inicial cuando, Esfinge, ya me presentí. Tu procesamiento cognitivo es irritantemente lento. Por favor, date prisa y responde a mi estímulo, ¿o es que te falta la capacidad para ejercitar tus funciones básicas de comunicación? Aquella voz plana, casi mecánica, cortó el denso silencio que había caído sobre el claro. Los oídos dañados de Natsuki Subaru podrían jurar que detectaron un toque de curiosidad en su tono cuando pronunció esa última frase. La bruja bajó la mirada, dirigiéndola hacia su cuerpo destrozado. Tras unos instantes de vacilación, volvió a alzar la vista y dejó escapar un característico HMM. Esfinge. Ya veo. Análisis inicial. Completado. Levantó uno de sus pálidos dedos a la altura de la cabeza, como una maestra a punto de explicar una lección importante a sus alumnos. Tras ese gesto didáctico, añadió, Esfinge. Observo patrones de disrupción anómalos de profundidad variable en su integridad física. También presenta una compleja red de microfracturas que cubren su estructura corporal.
Dada su naturaleza, descarto posibles lesiones traumáticas como causa. Además, existe evidencia de un patrón avanzado y establecido de necrosis en sus extremidades izquierdas. Sospecho que se trata de una maldición, pero sin un examen más detallado, no es apropiado concluirlo con certeza. Además, observo un deterioro muscular severo y lo que parece ser una desnutrición crítica, lo que agrava su estado de salud. Tras finalizar su frío análisis, avanzó con pasos silenciosos, acercándose a su figura destrozada. Una vez más, sus ojos Cian lo clavaron con ferocidad. Esfinge. Concluyó que su estado físico y su estado de shock inhiben sus funciones comunicativas efectivas. Sin embargo, por sus reacciones no verbales, deduzco que es capaz de procesar y comprender lo que digo. Si mi evaluación es correcta, por favor, asienta con la cabeza en señal de confirmación. Es un requisito para continuar. La bruja se detuvo en seco, con la mirada aún fija en él, como si esperara una confirmación. Con el torrente de palabras que la autoproclamada bruja había pronunciado, Subaru no había tenido la oportunidad ni siquiera de terminar de procesar lo primero que había dicho. ¿Una bruja? ¿Ella es una bruja? Incluso en su terrible estado, Subaru era capaz de comprender que eso tenía que ser imposible, una conjetura carente de fundamento. Si algo sabían los recuerdos de Natsuki Subaru, era sobre las brujas. Después de todo, prácticamente desde su primer día en este nuevo mundo, el concepto de bruja siempre lo había acompañado, de una forma u otra. Principalmente, una gran parte de su conocimiento sobre las existencias conocidas como brujas provino de su tiempo infernal en el santuario, más específicamente cuando entró por error en la tumba de la mismísima bruja de la codicia, Echidna, donde su conciencia fue arrancada de su cuerpo terrenal y transportada al lugar de descanso eterno de la codiciosa. No solo había interactuado con Echidna, sino que también tuvo el privilegio de conocer e interactuar con el resto de las brujas del pecado. Cada una era única a su manera. Sin embargo, eso no venía al caso. Subaru había aprendido que para ser considerada una bruja, se debía poseer un factor brujo, manifestando una autoridad. Por eso, las brujas eran existencias tan limitadas, precisamente debido a la escasez de factores brujos, y tras su muerte, desaparecían. Esa era la lógica, si así se le puede llamar, que Subaru entendía sobre las brujas. ¿Cómo es posible, entonces, que una copia artificial de Ryuzu-san sea una bruja? ¿Se puede ser una bruja sin la presencia de los factores de brujería? ¿O pueden las copias de Ryuzu-san también ser portadoras de los factores de brujería y, por lo tanto, convertirse en bruja? Sin embargo, su torrente de pensamientos fue nuevamente interrumpido por aquella voz mecánica y apática, sacándolo del trance de sus pensamientos. Esfinge. Insistencia. Obligatoria. Por favor, no pierda la concentración y actúe como se le pide. Al oír su voz apagada una vez más, un pensamiento particular surgió en su mente. Esa idea le hizo olvidar por un instante la agitación que sentía en su alma, ofreciéndole una idea que cualquiera consideraría estúpida y absurda, pero en la situación actual de Subaru, no era tan descabellada. Fue una tontería, ilógico, pero en la desesperación cualquier idea parece buena idea. Y si la respuesta, la solución a su problema, fuera tan simple como pedirle ayuda, podría pedir esta copia de Ryuzu Meyer, quien se autoproclamó una bruja, para rescatarla. Dejando a un lado la macabra primera impresión, la forma de ser de esta copia artificial de Ryuzu-san le daba la sensación de conversar, en cierto sentido, con la mismísima Echidna. Por suerte, Subaru sabía lo que era tratar con alguien tan problemático como el codicioso. Sin embargo, Subaru también entendió el riesgo que esto conllevaba. Si esta esfinge era lo más parecido a Echidna, entonces tendría que medir sus palabras con extrema cautela, ya que cualquier palabra malinterpretable podría costarle caro, especialmente si resultaba ser similar a su última conversación con ella. Aún así, no tenía muchas opciones. Era intentarlo o morir en un lugar asolado por la muerte, rodeado de bestias infernales y árboles que parecían clamar por su fin. Con un movimiento lento y doloroso, Subaru asintió en respuesta a la petición de la bruja, la que tenía el rostro de Ryuzu Meyer. Esta era ahora su ruta de escape. Vería a dónde quería llegar Spinks y la convencería, de alguna manera, de que lo sacara de allí.
Un plan improvisado, la marca de Natsuki Subaru. Considerando su naturaleza, lo más probable era que pidiera algo a cambio, como la ubicación de un objeto mágico o algún vestigio del pasado de las brujas, pero eso no importaba ahora. Subaru superaría este obstáculo, estaba seguro. Pero primero, tenía que salir de ese maldito lugar. Una vez que lo lograra, entonces sería, Esfinge. Ah, ya veo. Análisis. Correcto. Eso fue todo. Ahora continuaré con mi tarea original. Adiós. Y sin decir otra palabra, sin siquiera conceder una última mirada a su cuerpo destrozado, con una indiferencia gélida e inhumana, simplemente continuó su camino a través de la tierra fría hacia su destino original, reanudando su camino después de una distracción insignificante. Insignificante, esa palabra resonó en su cabeza. Y fue en ese momento que la fría y dura verdad de su realidad se hizo presente una vez más. Un error tan infantil e ilógico que rozaba lo absurdo. Una broma tan mala y cruel que era casi divertida. Subaru murmuró para sí mismo, acompañado de una risa amarga atrapada en su garganta. ¡Qué estúpido! ¡Qué ingenuo! ¡Qué ingenuo! Tenía todo el sentido del mundo, y aún así no lo había visto. Era el único resultado posible, y aún así tuvo la arrogancia de pensar en uno completamente diferente. ¡Qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto! Era tan sencillo de entender, pero él no lo hizo. A los ojos de Natsuki Subaru, que yacía en el suelo frío, con el pecho hacia abajo, estaba Natsuki Subaru, el salvador de Arlam, el destructor de la ballena blanca y el gran conejo, el asesino de los arzobispos de la pereza y la codicia. Eso era lo que Natsuki Subaru creía que estaba tirado en ese basurero. Pero eso no era más que una mentira. Ahora lo era. A los ojos del mundo, y sobre todo, a los ojos de la existencia conocida como Esfinge, quien yacía allí no era más que un simple niño moribundo, cubierto de harapos y tierra empapados de sangre, cuya característica más extraña eran esas grietas que le causaban tanta agonía. Todo lo que una vez fue, todo por lo que luchó, todo lo que logró, nada de eso existía ya. Porque Natsuki Subaru ya no existía para el mundo. Porque Natsuki Subaru ya no tenía ningún valor en el mundo. Solo otro cuerpo en la pila. Esa era probablemente la descripción más precisa de quién era Natsuki Subaru ahora. Y fue habiendo llegado a esa conclusión que, la esencia fundamental de Natsuki Subaru, aquello que lo diferenciaba y lo definía, incluso más allá de la muerte misma, era su bondad y su capacidad para encontrar bondad en los demás. Natsuki Subaru se aferró obstinadamente a la bondad y luchó por cada atisbo de esperanza, incluso después de que el regreso de la muerte le mostrara las peores caras del sufrimiento. Ese era Natsuki Subaru. Esa era su naturaleza, su manera de ser, que ni siquiera la muerte misma podía romper. Y sin embargo, haber llegado a esa horrible conclusión y tener que aceptarla en toda su terrible magnitud, desató en él una emoción tan familiar, pero tan distante. Una que había mantenido a raya y que solo emergía ante lo peor que el mundo podía ofrecer, ante aquello en lo que ni siquiera un ser tan amable como él podía encontrar luz dentro de la existencia conocida como Natsuki Subaru, una emoción ardiente de odio se instaló en su propio ser. No era simple ira ni nada parecido. Era más bien la germinación del odio, nacido del corazón venenoso de la desesperación. Si la ira que lo corroía pudiera, de alguna manera, tomar forma tangible, sería como una versión en miniatura de las sombras de la bruja de la envidia, contaminando todo con lo que entrara en contacto. Porque en ese basurero olvidado, Natsuki Subaru comenzó a odiar. Odiaba su propia incapacidad para evitar terminar en esa situación. Odiaba el destino que lo había condenado a un sufrimiento sin fin. Odiaba tener que arrastrarse, moribundo, a través de una tierra muerta porque todo le había sido arrebatado. Odiaba haber despertado en ese vagón solo para sufrir una y otra vez, sin respiro. Y odiaba a Sphinx, esa copia de Ryusu Meyer que se alejaba sin concederle la más mínima importancia, después de haberlo analizado como si fuera un maldito objeto de estudio. La amargura, ese veneno acumulado en cada resquicio de su alma, fue lo que gestó esos sentimientos en ese instante. Y sería la amargura la que, alimentada por el odio y la desesperación, le daría la fuerza para jugar su última carta. Una apuesta cuyo resultado era tan incierto como su futuro, pero que, en el calor de su colapso, ya no le importaba. En ese momento no le importaba nada. Sobrevivir era su única misión.
Nada más y nada menos. Y es por eso que, con la rabia como combustible, Natsuki Subaru se giró hacia la pequeña bruja, hacia Sphinx, que comenzaba a desaparecer en la densa niebla. Pero Natsuki Subaru no la dejaría marchar. No permitiría que lo abandonaran. Ni siquiera una bruja. No, otra vez no. No sin luchar, con las uñas, con los dientes, con lo que le quedaba de voz. Quemaría el último cartucho de su vida si eso le permitiera ver un día más. En ese momento, Subaru forzó la mandíbula para abrirse. Su garganta ardía como si estuviera rodeada de llamas invisibles. Pero ya no podía esperar más, ni siquiera ante ese dolor inhumano. Reuniendo en un solo impulso toda su fuerza residual, toda su rabia acumulada, todo el odio que ahora lo definía, gritó: «Subaru, espera». Con una voz quebrada, desgarrada y cargada de urgencia desesperada, la sangre, metálica y espesa, inundó su boca al instante, obligándolo a escupirla en un violento escupitajo que tiñó el suelo frente a él de un rojo oscuro. Esfinge se detuvo en seco. Su silueta se congeló un instante antes de girar lentamente la cabeza. Sus ojos Cian brillaban como faros moribundos en la penumbra. «Subaru, no te atrevas a irte». Volvió a tensarse y la furia en su voz se hizo más evidente que antes. La esfinge entonces se dio la vuelta por completo. «Esfinge. Oh. Mis resultados fueron erróneos. Sí tenías capacidad de comunicación. Reevaluación requerida», dijo con un toque de curiosidad recién descubierta. Parecía que el grito desgarrador de Subaru había despertado el interés de la bruja. Sin embargo, las siguientes palabras que pronunció el niño fragmentado fueron aquellas sobre las que nadie podría haber advertido a Sphinx. Fue entonces cuando, gritando con todas sus fuerzas, escupiendo sangre que salpicó incluso su propia cara: «Subaru, no te atrevas a irte, Ryusu Meyer». En la densa niebla, débilmente iluminada por la lúgubre luz de las linternas del carro de la muerte, Esfinge frunció el ceño ligeramente. No era un gesto de ira. Más bien, era uno que expresaba la incertidumbre de haberse encontrado con una variable inesperada. Esfinge no había previsto tal declaración. Sin prisa, pero con paso inquietante, comenzó a acercarse lentamente a Subaru. Cuando estuvo de nuevo frente a él, con su pequeña sombra proyectando su cuerpo postrado, golpeó ligeramente el suelo con la punta de su alto bastón, produciendo un chasquido que resonó en la inmensidad. «Esfinge. Corrección requerida. Poseo la apariencia física del receptáculo según Ryusu Meyer, pero no soy ella». Su conclusión es lógica, dada la evidencia visual, pero es fundamentalmente errónea. Sin embargo, ese error de identidad no es el dato principal de interés en este momento. Ella bajó el tono, que ahora adquirió un tono sombrío. «Esfinge. Su declaración implica directamente que posee conocimiento sobre la identidad y existencia de Ryusu Meyer. ¿Por qué y cómo obtuvo ese conocimiento?». Su voz ahora tenía una hostilidad cautelosa, como la de un guardia interrogando a un prisionero. Ante tal cambio de atmósfera, Subaru no pudo evitar que su cuerpo lo traicionara por un instante. Un escalofrío casi instintivo recorrió todo su cuerpo y dejó escapar un pequeño jadeo de miedo. Sin embargo, se recompuso rápidamente y por primera vez se encontró con la mirada de aquella pequeña bruja. Con una voz que reflejaba un terror primordial, pero cargada del desdén más venenoso, escupiendo sangre en el proceso, respondió: «Subaru. El santuario, ya lo sé». Los ojos estáticos de Esfinge se abrieron levemente. Un breve, casi imperceptible destello de interés inesperado interrumpió su rostro apático por un instante. «Esfinge, afirmas poseer conocimiento sobre el santuario. Sin embargo, esa información no coincide con la que yo tengo. El santuario es una zona de acceso restringido, protegida y custodiada por el linaje Matters. La presencia de un forastero, y en tu estado, es altamente improbable. ¿Cómo obtuviste ese conocimiento específico?». «Medidas requeridas». La bruja Esfinge nunca se estableció permanentemente en un lugar. Debido a su condición de bruja, además de portar linaje élfico, siempre se mudaba de un lugar a otro, ya fuera porque un lugar ya no le servía o porque tenía que escapar de sus perseguidores. A pesar de ello, Esfinge estaba al tanto de todo lo que ocurría en los lugares donde se asentaba, por insignificante que fuera.
Tenía sus propios métodos, canales de información ocultos entre las ruinas del pasado, que la mantenían al tanto de los acontecimientos del mundo actual. Todo en pos de su propósito. Uno de los lugares sobre los que mejor se mantenía informada era el santuario, su lugar de origen. Gracias a sus métodos confidenciales, estaba al tanto de su liberación y de quienes participaron en ella. Sin embargo, Sphinx fijó sus ojos inexpresivos en la figura rota de Subaru. Este chico roto representaba un conjunto de anomalías que desafiaban sus modelos operativos, poseía información confidencial y específica. Por lo tanto, representaba una variable imprevista en sus planes. Y las variables imprevistas solían ser sinónimo de peligro potencial. Ella lo sabría. Después de todo, fue una variable imprevista la que causó su derrota en la guerra de Mi Humana, hace más de 40 años. Por eso, Esfinge, ¿quién eres? Una pregunta. Simple y directa. ¿Quién era él? Una pregunta que cualquiera respondería fácilmente, pues todos tenemos una. Sin embargo, cuando todo lo que tuviste, todo lo que ese nombre representaba, cada logro, derrota, éxito y fracaso, se borra, ¿sigue siendo un nombre? ¿Sigues siendo tú cuando tu propia existencia ha sido negada? Subaru. N. Natsuki, ese Subaru, respondió, sintiendo como ese nombre, que una vez significó tanto, ahora sonaba hueco y débil en el aire envenenado. Esfinge. Natsuki Subaru no podía entenderlo, probablemente nunca lo haría. Alguien como Natsuki Subaru no podía comprender la lógica simple, despiadada y eficiente de la bruja Esfinge. Dentro de la cabeza de Sphinx, la conclusión formulada por su mente inmediatamente después de escuchar el nombre del chico roto frente a ella era absoluta. La variable Natsuki Subaru era una variable que no aparecía en ningún momento en sus registros. La variable Natsuki Subaru representaba una anomalía imprevista, un riesgo de seguridad para sus planes a largo plazo. Su lógica concluyó que la eliminación de la variable Natsuki Subaru no solo prevenía una potencial amenaza futura sino que, de paso, ponía fin a un sufrimiento indebido y aparentemente irreparable. Para Sphinx, fue la solución más eficiente, un resultado en el que ambos problemas se resolvieron con una única acción limpia. Esfinge. Sin decir palabra, Esfinge levantó su mano libre en su dirección. El aire entre ellos crepitó repentinamente, volviéndose denso, y una luz cegadora comenzó a concentrarse en la punta de uno de sus dedos. En ese instante, el terror recorrió a Subaru como un río helado, paralizándole la sangre. Era evidente que un hechizo estaba a punto de desatarse contra él. Esfinge buscó su eliminación. Ante un gesto tan hostil, el instinto, ese sentido primitivo, debería haber alertado a su cuerpo de una amenaza inminente y dar paso así a un miedo natural. Sin embargo, el miedo que debería haber sentido fue barrido en un instante por algo más profundo y amargo. La rabia que había estado acumulando en su interior estalló ante la evidencia de que, una vez más, su vida sería descartada tan fácilmente. Por eso, apretando los dientes con tanta fuerza que le crujió la mandíbula, con la sangre fresca cubriendo su boca y el suelo bajo él, en un susurro cargado de todo su sufrimiento, frente a esa luz que amenazaba con acabar con él, pronunció las palabras que cambiarían el curso de su vida. Subaru. Echidna, hablé con Echidna. La luz en el dedo de Esfinge parpadeó. No se desvaneció, pero dejó de intensificarse, permaneciendo neutral. Un asombro legítimo, esta vez visible, cruzó el rostro de Esfinge por una fracción de segundo. Subaru. En el santuario hablé con ella, bueno, no con ella, sino con su alma, o algo así, maldita sea, ya entiendes el punto, maldita sea. Tos Esfinge. Ella permaneció en silencio mientras escuchaba las palabras del muchacho, interrumpidas ocasionalmente por coágulos de su propia sangre que escapaban bruscamente cada vez que hablaba. Subaru. Hablamos, tos, dime muchas cosas, tosió de nuevo y la sangre brotó de sus pulmones y entró en su boca. Subaru. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Tu maldito intento de bruja Esfinge. Subaru. Ese gemejempe propósito es el mismo que el de los otros Ryuzu-sans, ¿verdad? Ese servir a la inmortalidad que Echidna buscaba, había llegado a esa conclusión conectando los puntos. La declaración inicial de Sphinx y lo que recordaba de la conversación que tuvo con uno de los Ryuzu-san a cargo del santuario. Esa se había convertido en su apuesta.
Esa última declaración sorprendió a Esfinge, quien, inesperadamente, bajó ligeramente la mano. Subaru, ahora con más fuerza en la voz, impulsado por la desesperación, continuó. Subaru, ese seguramente eres tan detestable como Echidna, pero, hizo una pausa. Lo que estaba a punto de decir era prácticamente un punto sin retorno. Una vez dicho, no habría vuelta atrás. Tragó saliva mezclada con sangre y continuó. Subaru, puedo ayudarte a lograr tu propósito. Si es el mismo que, como sospecho, puedo ayudarte a lograrlo. Esfinge. Esfinge, que seguía escuchando inmóvil, entrecerró ligeramente ambos ojos, como si buscara algo a simple vista que no podía ver ante tal reacción y asumiendo el peor desenlace, la desesperación se apoderó por completo de su voz. Sin importarle ya el dolor que causaban sus gritos desesperados, continuó. Subaru. Maldita sea. No puedes dejarme aquí. Sé cosas que solo yo puedo saber, no puedes desperdiciarlas dejándome morir aquí. Echidna no haría eso, Puedo ser tu aliado, tu luchador, o incluso, una herramienta, Esfinge. Dijo esa última palabra con disgusto. Después de todo, le tomó muchos golpes durante su estancia en el santuario para darse cuenta de que era más que un simple instrumento, y saberlo y aún así haberlo dicho le repugnaba. Sin embargo, su supervivencia justificaba cualquier regresión en ese momento. Subaru. Dejarme aquí sería un desperdicio. Soy mucho más de lo que crees, aquí mismo puedo darte mi lealtad, mi conocimiento, lo que quieras. Puedo hacer grandes cosas, pero primero tienes que sacarme de este maldito lugar. Esfinge. Subaru. Y cuando logres tu objetivo, nunca tendrás que volver a verme ni yo a ti. Es una victoria para ambos, piénsalo. Una vez que el torrente de palabras de Subaru terminó, Sphinx meditó sobre la oferta. Lo cierto es que un interrogatorio inmediato hubiera sido lo óptimo en términos de tiempo y recursos. Sin embargo, el grave estado del niño, cuya causa ella ya sospechaba pero no había querido mencionarle, no lo permitía. Tras unos segundos de meditación agonizantes, dejó caer la mano por completo. El hechizo desapareció en el proceso. Inmediatamente después, dio su respuesta. Una respuesta que cambiaría el curso del mundo. Esfinge. Tu propuesta establece básicamente un pacto. Tú, Natsuki Subaru, servirás a mi propósito exclusiva e incondicionalmente, aportando todos tus conocimientos y habilidades a mi causa. Serás, según la situación, mi aliado, compañero de batalla o herramienta. A cambio, te ayudaré a recuperarte hasta que alcances tu funcionalidad óptima. Inmediatamente después, podremos empezar a trabajar en colaboración. Finalmente, el pacto permanecerá vigente hasta que cumpla mi objetivo o lo declare rescindido. Esfinge. Si lo que afirmas resulta ser cierto, te recompensaré como corresponde. Si todo fue pura palabrería, debes saber que serás eliminado de inmediato. Entonces, ¿cuál es tu respuesta, Natsuki Subaru? Dicho esto último, Esfinge extendió lentamente la palma abierta frente a la cara del chico. No, delante de la cara de Natsuki Subaru. Hablando de Natsuki Subaru, frente a la palma extendida de la pequeña bruja, Subaru comprendió exactamente lo que significaba el gesto correspondiente con la mano. Natsuki Subaru entendió perfectamente que estaba haciendo un pacto con el diablo. Por segunda vez en su vida, le ofrecían un contrato nefasto. Pero, a diferencia de la primera, nadie lo instó a rechazar la oferta. No había nadie que creyera en él y le diera fuerzas. No había nadie que le dijera lo increíble que era y que nunca se apartaría de su lado. No había nadie para él. Estaba completamente solo, abandonado por el mundo. Ante eso, nada le impidió concretar ese trato. Sabía que se enfrentaba a lo peor, a un ser con una lógica que no entendía nada de moralidad, solo de utilidad. Pero su odio por el mundo que lo había desechado y su determinación de sobrevivir a toda costa resultaron ser mucho más fuertes. Por eso, Subaru. Sí, acepto. Dijo jadeando, y extendió su brazo cubierto por esa necrosis. Su palma abierta hizo contacto con la de Esfinge, cerrándose en un apretón de manos. Esfinge. Está hecho. Pacto. Confirmado. Sin decir una palabra más, sus manos se separaron. En ese instante, el cuerpo de Subaru comenzó a desvanecerse.
Un frío lo invadió, acompañado de una falta de energía. Su conciencia se estaba apagando a la fuerza, producto del drenaje de su maná. Ah, maldita sea. Justo antes de que la oscuridad lo reclamara por completo, un último pensamiento cruzó su mente, dirigido a la pequeña figura descalza que estaba de pie sobre él: realmente te odio, maldita bruja. Entonces, oscuridad. La nada era un concepto con el que Natsuki Subaru se había familiarizado íntimamente durante su estancia en este nuevo mundo: la sensación de flotar en un vacío informe, sin sensación, sin tiempo. Una existencia prolongada en la inexistencia. Todo eso le resultaba familiar. Natsuki Subaru flotaba en la oscuridad. No tenía boca para gritar, ojos para llorar, oídos para oír, nariz para oler ni tacto para sentir. De hecho, ni siquiera era posible afirmar con certeza si su conciencia seguía con él. En un vacío ajeno al concepto de existencia, Natsuki Subaru era solo una conciencia desnuda, un concepto errante atrapado en la oscuridad. Las sensaciones, si es que tal concepto era aplicable en ese vacío inexplicable, eran prácticamente las mismas. Pero algo faltaba. Flotaba fragmentado en meros conceptos en un vacío más allá de toda lógica. Sí, era cierto. Sin embargo, podía sentir, incluso sin sentidos, que algo faltaba. Una pieza fundamental en la inmensidad del vacío. El concepto de Natsuki Subaru flotaba en un vacío inexplicable, esperando algo, o alguien que ya no estaba, cuya ausencia era significativa. No sabía por qué, no entendía por qué ese algo ausente era tan importante, pero algo muy profundo en su interior sabía que lo necesitaba. ¿Para qué? No lo recordaba. Incluso recuperando recuerdos de Natsuki Subaru, incluso recuperando lo que consideraba su identidad, Natsuki Subaru, aunque solo su subconsciente lo reconociera, seguía siendo incompleto. Aunque, pensándolo bien, no era algo lo que faltaba, sino más bien alguien. Una violenta sacudida interrumpió el abismo de su propia conciencia, devolviéndolo a la realidad. La primera sensación fue el frío de una superficie lisa y dura contra su espalda. Luego vinieron los sonidos. El crepitar distante de una antorcha, el goteo constante del agua filtrándose en la piedra, el eco de los ruidos ambientales filtrándose a través de las paredes. A continuación, el sabor de los restos de sangre se grabó profundamente en su garganta. Seguidos de los olores: piedra mojada, humedad opresiva y aire estancado. Y por último, la vista. Sus ojos se abrieron de golpe. Tras unos instantes, parpadeó. El movimiento fue lento, pesado, como si sus párpados pesaran toneladas. Al ajustar la vista, lo primero que vio fue un techo rocoso sobre él. Luego, su mirada se desvió hacia su izquierda y vio algo que deseaba no volver a ver nunca más, pero que, para su desgracia, estaba condenado a ver. A su izquierda, el rostro inexpresivo de Esfinge estaba inclinado sobre él, su cabello rosado formaba una cortina que enmarcaba esos ojos cian tan vacíos que amenazaban con devorarlo en cualquier momento. Al darse cuenta de que había despertado, Esfinge habló. Esfinge. Oh. Tiempo de recuperación cognitiva dentro de los parámetros estimados. Un resultado adecuado. Una vez finalizado el análisis de la Esfinge, Subaru intentó incorporarse. Para su consternación, su cuerpo respondió: sí, pero con la agonía que había estado sufriendo desde que despertó en el carruaje. Sin embargo, al mirar hacia abajo y contemplar su cuerpo, notó ciertos cambios. Su cuerpo ya no estaba cubierto por la inmundicia del vertedero. Su ropa andrajosa había desaparecido. En su lugar, vestía una sencilla camisa blanca y pantalones del mismo color. Su piel, aunque aún marcada por las horribles grietas, ya no olía a putrefacción. No solo eso, sino que podía ver que había recuperado una cantidad considerable de peso y músculo. En general, su condición había mejorado mucho en comparación con la última vez. Cualquiera que fuera el tratamiento, estaba funcionando. Una chispa de esperanza se encendió en su interior. Quizás a este ritmo, en unas semanas, podría volver a caminar con normalidad y griega. Esfinge. Parece tener dudas sobre su estado. Su cuerpo está lo más estabilizado posible. Sin embargo, el daño a su OD es considerable. Riesgo de muerte. Asegurado. Subaru parpadeó, confundido. OD. Subaru sabía qué era el OD.
El Od era básicamente la fuente del alma. Es lo que da vida a los seres de este mundo. Esa era la función del Od. Espera, ¿qué quiso decir con riesgo seguro de muerte? Subaru. Mi Od. Subaru susurró la declaración de la bruja, confundido. Su mente fracturada no comprendió lo que Sphinx intentaba decir. Sin dudarlo, Esfinge continuó. Esfinge. Correcto. Mientras estabas en estado de suspensión inducida, realicé un estudio de tu situación. La causa de tu condición se debe a una intervención en tu Od. Al observar el rostro confundido del niño tendido en la piedra, Esfinge se apresuró a añadir. Haciendo un gesto con ambas manos como si sostuviera una esfera invisible, añadió. Esfinge. Como ya sabes, el Od es, en términos sencillos, la fuerza vital de los seres vivos. Es decir, el Od equivale a poseer un alma. El alma es la combinación de recuerdos, personalidad, conocimiento, creencias, entre otros. Aunque ya deberías saberlo, después de todo tuviste la oportunidad de hablar con mi creador, quien te lo explicó, ¿verdad? Sorprendido por la repentina pausa en la explicación de Sphinx, Subaru se sobresaltó y asintió rápidamente. Sphinx, satisfecha, continuó su explicación. Esfinge. El recipiente se ajusta al Od. En ustedes, seres de carne y hueso, el recipiente se ajusta al Od en la forma de lo que consideran crecer. Desde el nacimiento, pasando por la infancia, la adultez y, finalmente, la vejez. Los cambios físicos son producto de los cambios en el Od. Sueños, recuerdos, conocimientos adquiridos, experiencias vividas. Todo ello produce cambios en el Od y, en consecuencia, en el recipiente. Haciendo una pequeña pausa para permitir que Subaru procesara la información, continuó. Esfinge. Para ejemplificar mi punto, usaré una analogía. Imagina que tu Od es una esfera de cristal perfecta que contiene la esencia de tu ser. Si la sostengo en mis brazos, lejos de cualquier peligro, no le pasará nada. Sin embargo, separando ambos brazos, actuando como si estuviera dejando caer un objeto invisible de su agarre, agregó. Esfinge. Si lo dejo caer desde una altura considerable, existe la posibilidad de que no le pase nada. Sin embargo, si repito el proceso una y otra vez, la estructura empezará a sufrir daños. Sufrirá arañazos, deformaciones y, si la caída es lo suficientemente fuerte, se agrietará. Las experiencias cercanas a la muerte son una de las principales causas de este daño al Od. Cuanto más cerca está un individuo de la extinción de su Od, más propenso es a sufrir daños. Además, existen técnicas capaces de manipular el Od de alguna manera. Algunas incluso pueden causarle daños irreparables. La técnica de infantilización del shinobi es una de las muchas técnicas que utilizan este concepto como principio, una técnica en la que, Subaru. ¿Qué estás? Subaru interrumpió la explicación de Sphinx. La bruja, molesta por la interrupción, respondió. Esfinge. Corrección. Requerida. Por favor, no vuelvas a interrumpirme. Cumple la orden y no habrá consecuencias. No la repitas. Ante la amenaza, Subaru cerró la boca. Esfinge. Como observo falta de interés en la explicación completa, la resumiré para fines prácticos. Levantando uno de sus brazos hacia Subaru, Sphinx señala a Subaru y continúa. Esfinge. En resumen, tu Od ha sufrido daños catastróficos. Se encuentra en un estado que podría clasificarse como fragmentado. Con un daño de esa gravedad, tu vida debería haber terminado hace tiempo. Sin embargo, he percibido una presencia adherida a tu Od. Algo incontrolable, capaz de repeler mis hechizos, que te ha mantenido con vida, cuyo origen desconozco. En ese momento, sus funciones cognitivas se activaron. Tras escuchar la explicación práctica de la bruja, los mecanismos de la mente de Subaru comenzaron a funcionar. Podría ser ese algo desconocido en su Od, aquello que no lo salva exactamente de la muerte, ya que regreso por muerte nunca lo permitiría, pero le ha impedido quedar atrapado en un bucle infinito de muertes, lo que falta. Podría ser. Esfinge. Aclaración. Requerida. Sin embargo, puedo trabajar con tu Od. Para ser honesto, el procedimiento iba a continuar con o sin tu aprobación consciente. Sin embargo, la lógica sugiere que un sujeto cooperativo ofrece mejores datos que uno ignorante y resistente.
Por lo tanto, he invertido recursos en despertarte e informarte. Considera este gesto una cortesía. Subaru sintió un escalofrío. Para Sphinx, él no era más que un recurso, y ahora ella se lo informaba como si leyera los términos de un contrato. Subaru, ¿qué me harás? Preguntó con claro miedo en su tono. Esfinge. Optimización. Trabajaré con el objetivo de maximizar tu eficiencia y utilidad. Además, probaré contigo un nuevo enfoque para un hechizo de gran importancia en el que he estado trabajando. Si sobrevives al proceso, daré por satisfecho el experimento. De lo contrario, el conocimiento adquirido me servirá para perfeccionar mi metodología. Antes de que pudiera articular una respuesta, una protesta o una súplica, su visión comenzó a nublarse de nuevo. Una pesadez letárgica, distinta a la anterior pérdida de maná, se apoderó de sus extremidades. Esfinge había iniciado el procedimiento sin siquiera esperar una reacción. La oscuridad lo abrazó una vez más con los brazos abiertos. Esta vez, su despertar fue diferente. Mientras estaba en un sueño inducido debido a la magia de la Esfinge, su conciencia no fue transportada a ese vacío incomprensible. Al menos, eso es lo que respondería si le preguntaran. A diferencia de la primera vez que despertó, esta segunda vez fue muy diferente. Esta vez, su despertar fue un cambio de estado abrupto y silencioso. No había precedentes para el regreso de su conciencia. Un momento no estaba allí, y de repente, como si se hubiera pulsado un interruptor, Natsuki Subaru recuperó la conciencia. Lo único que sabe es que aún no sabe quién es esa persona desaparecida. Esta vez, ni siquiera le costó abrir los ojos. Al contrario. Nunca antes en su corta vida le había sido tan fácil abrirlos. Ya no veía borroso. Una vez más, fijó la mirada en el techo rocoso, dándose cuenta de que no había cambiado en lo más mínimo. La conclusión era evidente. Seguía tumbado en la misma mesa de piedra. Sin embargo, muchas cosas eran diferentes. Donde antes, al despertar, su cuerpo se sentía invadido por un frío constante y seco que parecía capaz de congelarlo hasta los huesos, había desaparecido. Seguía tumbado sobre la misma roca. Sin embargo, ya no la sentía dura. De hecho, incluso podía afirmar que no sentía el contacto de su espalda con la roca. Era muy extraño, era como si su cuerpo estuviera allí, pero al mismo tiempo, no. Estaba entumecido. Preparándose para levantarse, Subaru decidió revisar el resto de su cuerpo. Para ello, movió el dedo índice de su mano derecha. La orden mental se ejecutó de inmediato y, para su sorpresa, sin sentir dolor alguno. La punta de su dedo rozó la superficie de la piedra, y el resultado fue distante. Podía percibir la textura, suave, pues no tenía relieve, pero era información que había supuesto, no sentido. Si tuviera que explicarlo de alguna manera, era como usar un guante. Lo suficientemente fino como para conocer lo esencial de algo, pero incapaz de decir exactamente qué es con el mero contacto. Lentamente, giró la cabeza sobre la piedra. De igual manera, los músculos de su cuello respondieron con una fluidez olvidada. No hubo tirones, ni punzadas de dolor características, nada. Era lo más parecido a un movimiento mecánico, casi robótico. Decidiendo que era el momento adecuado, Subaru se atrevió a realizar una acción tan familiar, pero que se había vuelto tan distante. Natsuki Subaru iba a ponerse de pie. Para ello, primero se incorporó en la mesa. El gesto, que antes habría requerido un esfuerzo hercúleo, salpicado de punzadas y agonías, ahora era tan sencillo como respirar. Una sensación de alivio lo invadió. Quién sabe cuánto tiempo después, pudo volver a sentarse. Pero su euforía fue interrumpida de repente por una ola de desorientación, probablemente consecuencia de estar nuevamente en posición vertical después de tanto tiempo. En ese momento, se llevó las manos a la cara, intentando frotarse los ojos, y sus dedos, para su sorpresa, chocaron con algo en su rostro. Al apartar las manos de los ojos, Subaru obtuvo una mejor visión. Fue entonces cuando notó algo que inexplicablemente había pasado por alto. Levantó las manos frente a su cara y, incluso con el campo de visión limitado, pudo ver sus manos, que estaban completamente envueltas en vendas blancas. Inmediatamente quiso frotarse la cara. Sin embargo, el contacto con ella nunca ocurrió, al menos no como esperaba.
En lugar del contacto habitual de sus dedos con la piel, se topó con una barrera de vendajes. Al observar su cuerpo hasta donde alcanzaba la vista, Subaru se dio cuenta de que todo su ser estaba cubierto de vendajes. Su cuerpo registró la presencia de esos vendajes. Sin embargo, su mente no. En la oscuridad, Subaru observó la presencia de un pequeño cristal que emanaba una luz tenue, colocado sobre una pequeña mesa de madera. Considerando que el cristal era la única fuente de luz posible, el siguiente paso era alcanzarlo. Subaru se deslizó por el borde de la mesa. Sus pies vendados tocaron el suelo, una preparación antes de levantarse, y lo que acompañó el gesto fue aún más desconcertante. El contacto con el suelo rocoso era aún más desconcertante. Tras apoyar ambos pies, Subaru notó que el contacto firme de las plantas de sus pies con el suelo era prácticamente inexistente. Era como si su cuerpo no tuviera peso. Tan ligero que podía levitar en relación con el suelo. Esa fue probablemente la descripción más adecuada de ese momento. La revelación fue, como mínimo, desconcertante. Aún así, decidió continuar su camino. Dio un paso tras otro, avanzando hacia su objetivo. Caminar ya no requería esfuerzo. Sus piernas se movían ahora con una fluidez casi espectral. Ni siquiera el peso de la sencilla ropa blanca que vestía conseguía añadirle peso. Era como si debajo de esas prendas, debajo de esas vendas, no hubiera nada. Al llegar a la mesa auxiliar, extendió la mano vendada hacia el objeto deseado y lo tomó. Sus dedos, ocultos por el lino, tocaron la superficie que supuso debía estar fría. No sintió ese frío, solo la confirmación mental de que había tocado algo sólido. Con un ligero clic, el cristal emitió luz. La luz reveló sus manos con mayor claridad. Las vendas estaban limpias, anormalmente limpias, como si se las hubieran puesto hacía poco. Invadido por una curiosidad casi primordial, Subaru contempló sus vendajes. En ese momento, una urgencia primaria lo dominó. Tenía que ver. Tenía que saber qué se escondía bajo esa piel artificial. Con movimientos torpes, producto de la ansiedad y la extraña falta de respuesta táctil, comenzó a desenredarse las vendas del antebrazo izquierdo. Las vendas se deslizaron, pero no sintió la fricción contra la piel, solo la confirmación mental de su deslizamiento. Cuando cayó la última sección del vendaje, revelando la verdad debajo de las envolturas, se quedó sin aire en sus pulmones, producto de un descubrimiento aterrador. En la parte expuesta, las grietas seguían allí. Esas líneas oscuras, serpenteantes y profundas aún estaban grabadas en él. Pero su piel, ya no era piel, no, ahora era algo más. Lo que ahora lo cubría era su piel, que había adoptado un tono gris pálido enfermizo. Al golpearlo ligeramente con la uña del otro dedo, una uña también gris y quebradiza, produjo un sonido sordo, similar al de la cerámica. Por el sonido, parecía duro, pero a la vez transmitía fragilidad. Subaru estaba seguro de que lo que tocaba era su brazo. Sin embargo, ya no parecía suyo. En ese momento, las últimas palabras de Esfinge resonaron en su cabeza. Subaru. ¿Qué me ha hecho? Lo dijo en un susurro. Su voz, antes quebrada, había recuperado el tono de antaño. Y como si el mundo hubiera escuchado esa pregunta lanzada al aire, Esfinge. Termine de quitar las vendas. La observación completa es crucial para el registro. La voz plana e impasible de Sphinx surgió de las sombras justo detrás de él. Subaru se giró bruscamente. Su corazón, o lo que quedaba de él, empezó a latir desbocado en un pánico silencioso. No sabía cuánto tiempo había estado allí, observándolo como un espectro. Su presencia, antaño tan notable, se había desvanecido por completo de sus sentidos. Subaru. Oye. ¿Qué le pasó a mi cuerpo? ¿Qué me hiciste? ¿Qué? Gritó mientras señalaba descaradamente a la pequeña bruja apenas visible frente a él. Sin embargo, Esfinge. La orden fue clara. Por favor, proceda. Esfinge respondió con frialdad, como si la confusión por la que estaba pasando no importara en lo más mínimo, porque no importaba temblando, con una mezcla de terror y una necesidad morbosa de saber la verdad, Subaru obedeció. Terminó de desvendarse los brazos y, para su horror, encontró prácticamente el mismo descubrimiento. El mismo gris pálido, las mismas grietas oscuras e inmutables, también estaban impresas en su ser.
Sin embargo, también notó la presencia de un gradiente siniestro, que iba del negro intenso al gris pálido, desde sus manos hasta todo su brazo. Era del mismo tono que la necrosis presente en la sangre de dragón. Era como si el veneno se hubiera fusionado con el tono enfermizo de su nueva piel. Luego procedió a quitarse las vendas de la parte inferior del torso. Al observar sus piernas, aún vendadas, notó que el color se intensificaba con el mismo degradado presente en sus brazos. Con el corazón latiéndole con fuerza, se llevó las manos temblorosas a la cara. Cada vuelta del vendaje que caía era un descenso más profundo al horror. Las últimas sábanas se desprendieron, dejando su cabeza al descubierto. Subaru. Un espejo, maldita sea. Esfinge, con una calma que contrastaba con la atmósfera, se acercó en silencio y le entregó un pequeño espejo que guardaba en uno de sus bolsillos. Subaru lo tomó. Sus dedos grises se cerraron alrededor del marco sin sentir su textura. Lo levantó lentamente, como si el peso del mundo recayera en ese gesto, y lo colocó bajo la luz fría y antinatural del cristal luminoso. El reflejo que lo miraba desde el otro lado lo paralizó de miedo. El que se reflejaba en ese espejo no era Natsuki Subaru, ya no. El rostro de aquel joven había desaparecido para siempre. En su lugar, su rostro se había convertido en una superficie lisa y uniforme, sin poros, sin ese brillo característico de los seres vivos. Una grieta profunda y oscura, que lo atravesaba en diagonal, desde la sien derecha hasta la mejilla izquierda, había obligado su presencia a su pálido rostro. Pero lo peor, lo que le arrancó una exclamación seca y lo dejó sin aliento, fueron sus ojos. Donde una vez estuvieron sus cálidos ojos color avellana, el legado físico más importante que había heredado de su madre, la prueba física de que era un Natsuki, esos ojos que siempre había llevado con orgullo a pesar de todo, habían desaparecido. En su lugar, ahora había dos discos de un amarillo intenso y brillante. Carecían de calidez, profundidad y emoción. Eran ojos que captaban la luz, pero no reflejaban alma. En ese mismo momento, Subaru. Un sonido gutural, un gemido de pura negación, escapó de su garganta. El espejo se le resbaló de los dedos inertes y se hizo añicos contra el suelo de piedra con un crujido que sonó a burla Subaru. ¿Qué coño? ¿Qué me hiciste? Gritó, abrumado por la revelación. Inmediatamente, un pánico puro y cegador se apoderó de sus sentidos. En ese instante no había lugar para el razonamiento, solo para los instintos más animales. Giró sobre sus talones en dirección contraria. En el pánico de su nuevo yo, había olvidado el pacto que había hecho, pero en ese momento de pánico, no importaba. Tenía que salir. Tenía que escapar de ese reflejo, de ese cuerpo, de esa bruja. Dio un paso, luego otro, acelerando hacia la puerta sin mirar atrás. Entonces lo oyó. Un sonido seco y cortante, como un sifón de aire, seguido de un leve zumbido. Un rayo de luz blanquecina brilló como un relámpago en su campo de visión y se desvaneció en el aire. En ese momento, Subaru no sintió dolor. No sintió calor ni frío. Lo único que Subaru pudo sentir fue una extraña falta de resistencia, como si el aire frente a él se hubiera cortado. Luego miró hacia abajo, donde ese rayo de luz había atravesado la oscuridad de la habitación, esperando ver sus piernas. Sin embargo, desde la mitad de sus muslos hacia abajo, solo había un vacío limpio. Donde deberían haber estado sus piernas, solo quedaba un fino polvo gris, como ceniza, dispersándose en el aire. No había sangre, ni huesos, ni músculos desgarrados. Solo el mismo material del que estaba hecho ahora, reducido a partículas por inercia, su torso se movió hacia adelante unos instantes más, luego perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, impactando el suelo con un golpe seco. Al caer, no sintió dolor. No sintió agonía. No sintió ninguna sensación. Solo el impacto de la normalidad que ahora era su cuerpo contra el suelo de piedra. Al observar los cortes perfectamente suaves ejecutados en sus piernas, un nuevo miedo lo invadió. Este nuevo miedo no vino de la herida, no. Lo que aterrorizó a Natsuki Subaru hasta el punto del shock fue el hecho de que una parte de sí mismo había sido aniquilada sin el más mínimo registro de dolor. El dolor en los ojos, oídos, nariz, boca, tacto, todo había desaparecido.
El dolor, su fiel compañero desde siempre, se había desvanecido, junto con la humanidad de su cuerpo. Y eso fue lo más aterrador. Esfinge se acercó entonces, sus pies descalzos crujiendo suavemente contra el suelo. Se detuvo junto a él, su sombra cayendo sobre el cuerpo que ella misma había mutilado. Esfinge. Este resultado es consecuencia directa de tus decisiones imprudentes. Abstente de cometer actos meramente emocionales. Que esto no se repita. Luego se inclinó y sus ojos Cian se encontraron con los iris dorados de Subaru. Esfinge. Bien. Ahora que estás en óptimas condiciones, es hora de medir tu utilidad para mi objetivo. Y así, Subaru yacía en el suelo, incapaz de apartar la mirada de donde deberían estar sus piernas, sus nuevos y horribles ojos amarillos mirando fijamente a la nada. Atrapado en una prisión de su propio cuerpo. Atrapado en la prisión de sus propias palabras. Atrapado con la bruja de los no muertos. Fin del capítulo. Nota del autor. Como siempre, sus comentarios son bienvenidos y apreciados. Gracias por leer y estén atentos al próximo capítulo. Fin de la nota. M 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 M, 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 M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío.